Si tienes más de 60 años y alguna vez has tomado una pastilla para aliviar el dolor. Esto te interesa más de lo que imaginas. Soy Lucía Herrera, y hoy quiero hablarte de un medicamento que millones de adultos mayores en México usan a diario para calmar dolores de espalda, rodillas o articulaciones: el tramadol. A simple vista parece inofensivo, pero usado sin la orientación adecuada puede provocar mareos, bajones de azúcar, desmayos e incluso caídas graves. Lo he visto muchas veces en mi consultorio, especialmente en pacientes que lo combinan con otros medicamentos para dormir o para la ansiedad, sin saber que esa mezcla puede ser peligrosa. Tranquilo, no se trata de asustarte. Mi intención es explicarte con calma y claridad cómo funciona el tramadol en tu cuerpo, cuáles son sus riesgos silenciosos y cómo usarlo correctamente para que alivie el dolor sin poner en peligro tu salud ni tu independencia. Imagina que el dolor es como una alarma que se enciende en tu cerebro. El tramadol no solo baja el volumen de esa alarma, sino que también tranquiliza los nervios que la transmiten. Por eso es tan efectivo para dolores moderados o intensos, como los de osteoartritis o después de una cirugía. Pero su acción es compleja. El cuerpo lo transforma en el hígado gracias a una enzima llamada CYP2D6, y ahí está la clave. Algunas personas lo metabolizan muy rápido y sienten efectos muy intensos, mientras que otras apenas sienten alivio. Es como tener distintas llaves para una misma cerradura. En México, este medicamento se receta con frecuencia a adultos mayores. Pero lo que muchos desconocen es que la edad cambia la forma en que el cuerpo lo procesa. A partir de los 65 años, el hígado y los riñones funcionan más despacio, y eso puede hacer que el fármaco se acumule y cause reacciones inesperadas: somnolencia, confusión, e incluso una caída que puede fracturar una cadera. Por eso, en este vídeo te voy a mostrar cómo reconocer las señales tempranas de una reacción peligrosa al tramadol, qué combinaciones con otros medicamentos pueden resultar mortales si no se supervisan. Y lo más importante, cómo usarlo con seguridad, sin dolor innecesario ni efectos secundarios severos. Además, compartiré consejos prácticos basados en investigaciones recientes de la Mayo Clinic y del Instituto Nacional de Geriatría de México sobre alternativas naturales y hábitos diarios que ayudan a reducir el dolor sin depender tanto de los analgésicos. Así que si tú o alguien de tu familia toma tramadol, quédate hasta el final, porque entender cómo actúa este medicamento puede literalmente salvarte de una caída o una emergencia médica. Vamos a descubrir juntos la verdad detrás de esta pastilla tan común, y cómo usarla a tu favor, no en tu contra. Imagina que el dolor es como una alarma dentro de tu cerebro. Cuando algo te duele, la rodilla, la espalda o un nervio inflamado, esa alarma se enciende con fuerza. El tramadol actúa bajando el volumen de esa alarma y relajando los nervios que transmiten el mensaje del dolor. Por eso muchos pacientes sienten alivio rápido cuando otros medicamentos, como el paracetamol o el ibuprofeno, ya no hacen efecto. Pero aquí está lo que casi nadie te explica: el tramadol no actúa igual en todas las personas. Tu cuerpo necesita una enzima del hígado, la famosa CYP2D6, para activarlo. Esa enzima convierte el tramadol en una sustancia llamada O-desmetiltramadol, que es la que realmente calma el dolor. ¿El problema? Cada persona produce esa enzima a un ritmo distinto. Algunos son metabolizadores lentos, el medicamento apenas les hace efecto. Otros son ultrarrápidos, y ahí está el peligro. Su cuerpo transforma el tramadol demasiado rápido, acumulando más sustancia activa de la cuenta. En estos casos, incluso una dosis normal puede causar mareos intensos, náuseas, confusión o respiración lenta. Según un estudio de la Harvard Medical School, hasta un 10% de los adultos mayores procesan los opioides de manera más rápida o irregular, aumentando el riesgo de efectos secundarios graves. Y en México, los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán han observado que los mayores de 65 años tienen un metabolismo más lento y un hígado menos eficiente, lo que hace que el medicamento se quede más tiempo en el cuerpo. Por eso es tan importante ajustar la dosis según la edad y las condiciones del paciente. En adultos mayores de 75 años, la dosis diaria no debe superar los 300 miligramos, y siempre bajo supervisión médica. Superar esa cantidad puede aumentar el riesgo de somnolencia, desorientación o caídas, sobre todo si se combina con alcohol o pastillas para dormir. Tipos de tramadol y cómo actúan.
Existen dos presentaciones principales. Tramadol de liberación inmediata, que actúa en 30 a 60 minutos y dura entre 4 y 6 horas. Es como un apagador rápido, pero de corta duración. Tramadol de liberación prolongada, que libera el medicamento lentamente durante 12 o hasta 24 horas. Es como una veladora, que se consume poco a poco. Pero ojo, nunca se debe partir ni masticar esta cápsula. Si lo haces, liberas toda la dosis de golpe y el cuerpo puede recibir una cantidad tóxica. En mi consulta he visto casos donde un paciente partió la cápsula para ajustar la dosis y terminó con un cuadro de somnolencia extrema y presión muy baja. Por eso insisto, no manipules las cápsulas prolongadas. Si la dosis no te funciona, coméntalo con tu médico, no la cambies tú. Otra advertencia importante. No dupliques una dosis olvidada. Si se te pasó la hora, espera a la siguiente. Tomar 2 juntas multiplica los riesgos sin mejorar el alivio. Y si notas efectos como mareo, sudor frío, confusión o temblores, puede ser una señal de que el medicamento está afectando tus niveles de azúcar o sodio. Estos síntomas son más comunes al inicio del tratamiento o en personas con diabetes o insuficiencia renal. En resumen, el tramadol puede ser una herramienta valiosa cuando se usa con precaución, pero su potencia exige respeto. No es un enemigo, pero tampoco una pastilla ligera. Como toda herramienta afilada, en manos expertas alivia el dolor, pero mal usada puede lastimar. En la siguiente parte te explicaré los efectos secundarios más comunes y los silenciosos que debes vigilar, especialmente si tienes más de 65 años o tomas otros medicamentos. También veremos qué dice la ciencia sobre las combinaciones más peligrosas, desde los ansiolíticos hasta los antidepresivos. El tramadol puede ser un gran aliado contra el dolor, pero también puede jugar en tu contra si no conoces sus efectos secundarios. Y créeme, muchos adultos mayores los confunden con cosas de la edad. Los más frecuentes son náuseas o vómitos, especialmente durante los primeros días, estreñimiento, porque el intestino se vuelve más lento, somnolencia o mareos, que aumentan el riesgo de caídas, y esa sensación de estar en una nube, como si la cabeza estuviera envuelta en neblina. A simple vista, parecen molestias menores, pero en mayores de 60 años pueden marcar la diferencia entre un día normal y una visita a urgencias. De hecho, un estudio de la Cleveland Clinic encontró que 1 de cada 3 hospitalizaciones por tramadol en adultos mayores se debe a caídas o desmayos provocados por mareos o presión baja. Por eso, si estás tomando este medicamento, te recomiendo levantarte despacio de la cama o del sillón. Haz una pausa de unos segundos antes de caminar, especialmente si lo tomas por la mañana o por la noche. Esa simple precaución puede prevenir una fractura de cadera o una caída dolorosa. Pero hay efectos más silenciosos, y son los que más me preocupan como médica. Bajones de azúcar sin explicación aparente. El tramadol puede alterar los niveles de glucosa en la sangre, especialmente en personas con diabetes o que comen poco. Si notas sudor frío, temblores, confusión o debilidad extrema, mide tu azúcar de inmediato. Y si baja más de lo normal, consulta a tu médico. Puede ser una reacción al medicamento. Desequilibrio de sodio o electrolitos. Algunas personas desarrollan hiponatremia, que es cuando el cuerpo pierde demasiada sal. Los síntomas son dolor de cabeza intenso, desorientación, náuseas fuertes o calambres musculares. No lo ignores. Puede confundirse con un mareo pasajero, pero en realidad es una señal de alerta. Según el Instituto Nacional de Geriatría, estos efectos suelen aparecer en las primeras semanas del tratamiento, y se agravan si la persona está deshidratada o toma diuréticos. Por eso, mantente bien hidratado. Al menos 6 a 8 vasos de agua al día ayudan al cuerpo a eliminar el exceso del medicamento y mantener estables tus niveles de sal. Ahora bien, hay efectos secundarios más serios y menos comunes, que requieren atención médica urgente. Convulsiones o temblores intensos, respiración lenta o irregular, pérdida de conocimiento o alucinaciones. Estos casos suelen presentarse cuando el tramadol se combina con otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, como ansiolíticos, antidepresivos o pastillas para dormir. Y ahí entramos al punto más importante del vídeo. Las combinaciones peligrosas que pueden ser mortales si no se controlan. Antes de pasar a esa parte, quiero que recuerdes algo fundamental. No todos los efectos adversos aparecen de inmediato. A veces surgen tras semanas o meses de uso continuo,
y el cuerpo empieza a acumular el medicamento sin que te dé cuenta. Por eso siempre recomiendo a mis pacientes mayores hacerse una revisión médica cada 3 meses, especialmente si están tomando más de 3 medicamentos diferentes. Esa práctica sencilla permite ajustar dosis, evitar interacciones y prevenir emergencias. Y hablando de interacciones, en la siguiente parte te voy a contar las mezclas prohibidas. ¿Qué pasa cuando el tramadol se combina con ansiolíticos, antidepresivos, alcohol o ciertos medicamentos para la presión? Algunas de esas combinaciones pueden cerrar el sistema respiratorio sin aviso, y es vital conocerlas. Uno de los mayores riesgos del tramadol no está en la pastilla en sí, sino en con qué la combinas. He tenido pacientes que llegaron a urgencias no porque tomaron demasiado, sino porque lo mezclaron con otro medicamento sin saberlo. Y lo más triste es que muchas veces lo hicieron por recomendación de un vecino o incluso de buena fe. Veamos las combinaciones más peligrosas que debes evitar a toda costa. 1. Tramadol más ansiolíticos o pastillas para dormir. Esta es la mezcla más peligrosa y la que más vidas ha costado. El tramadol ya tiene un efecto sedante, y si se combina con medicamentos como lorazepam, diazepam, clonazepam o zolpidem, el riesgo se dispara. Ambos medicamentos apagan el sistema nervioso central. Juntos pueden provocar una sedación tan profunda que la respiración se vuelve lenta o incluso se detiene mientras duermes. En Estados Unidos, la FDA puso una alerta de caja negra sobre esta combinación, y la Mayo Clinic advierte que el riesgo de muerte aumenta significativamente en adultos mayores. En México, el Instituto Nacional de Geriatría recomienda que si un paciente requiere ambos medicamentos, sea bajo la supervisión de un médico y jamás tomados al mismo tiempo. Consejo práctico. Si tomas tramadol por la noche, no combines ninguna pastilla para dormir. En su lugar, practica respiración profunda o una infusión de manzanilla. Tu cuerpo y tu mente lo agradecerán. 2. Tramadol más antidepresivos. El tramadol eleva los niveles de serotonina, el neurotransmisor que regula el ánimo y la energía. Si lo mezclas con antidepresivos como sertralina, paroxetina o escitalopram, puedes sufrir un síndrome serotoninérgico, una reacción peligrosa en la que el cerebro tiene exceso de serotonina. Los síntomas son escalofriantes: fiebre alta, temblores, rigidez muscular, confusión y taquicardia. En casos graves, puede causar convulsiones o incluso coma. Por eso, si tomas antidepresivos y tu médico te receta tramadol, informe de inmediato todo lo que estás tomando. Nunca supongas que no pasa nada. 3. Tramadol más alcohol. Aunque parezca obvio, todavía muchos pacientes lo combinan con una copita para relajarse. Pero el alcohol potencia todos los efectos secundarios del tramadol: somnolencia, confusión, presión baja y respiración lenta. Es como manejar con el parabrisas empañado. No ves con claridad y puedes tener un accidente dentro de tu propio cuerpo. Incluso una sola cerveza puede ser demasiado. 4. Tramadol más medicamentos para la presión arterial. No está prohibido, pero hay que tener mucha precaución. El tramadol puede causar una ligera caída de la presión, y si ya tomas pastillas antihipertensivas, la combinación puede dejarte con mareos intensos o desmayos al levantarte. Por eso, levántate despacio, evita los movimientos bruscos y mide tu presión regularmente si estás bajo este tratamiento. 5. Tramadol más otros analgésicos potentes, como pregabalina o gabapentina. Estas medicinas también deprimen el sistema nervioso, y juntas pueden causar somnolencia extrema o debilidad muscular. Si tu médico las receta juntas, debe ajustar la dosis y hacer un seguimiento cercano. No las tomes sin indicación clara, aunque te hayan funcionado antes. Dato importante: en adultos mayores de 65 años, las interacciones del tramadol con otros fármacos son una de las principales causas de hospitalización por reacciones adversas en México, según la Secretaría de Salud. En resumen, el tramadol no es un enemigo, pero mal combinado puede volverse mortal. Y la clave está en informar siempre a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos o té con acento agudo S que tomas, incluso los naturales. Muchas veces, las hierbas para dormir o los remedios caseros también alteran el sistema nervioso y pueden potenciar los efectos del tramadol. En la siguiente parte te voy a explicar cómo reconocer una sobredosis, qué hacer si alguien cercano la sufre y cuáles son las alternativas más seguras y naturales para controlar el dolor sin depender tanto de este tipo de analgésicos. Imagina que tu cuerpo es como una orquesta.
Cada órgano toca su instrumento a su ritmo. Cuando todo está en armonía, hay salud. Pero cuando entra una nota fuera de tiempo, como una dosis excesiva de tramadol, la melodía se descompone. Una sobredosis no siempre ocurre por tomar demasiado, de golpe. A veces pasa lentamente, cuando el cuerpo ya no elimina el medicamento como antes. ¿Cómo reconocer una sobredosis de tramadol? Hay señales muy claras que nunca deben ignorarse. Somnolencia profunda o dificultad para despertar. Respiración lenta o superficial. Pupilas muy pequeñas, como puntitos. Sudor frío. Piel pálida o pegajosa. Confusión intensa. Vómito o convulsiones. Si ves estos síntomas en ti o en alguien cercano, no esperes ni un segundo. Llama al 911 o al número de emergencias local. Cada minuto cuenta. El antídoto se llama naloxona, y puede revertir los efectos de los opioides si se aplica a tiempo. En México ya está disponible en muchos hospitales públicos y ambulancias. Guarda este nombre, naloxona. Puede salvar una vida. ¿Quiénes deben tener precaución especial? Personas mayores de 65 años, cuyo hígado y riñones eliminan el medicamento más lento. Quienes tienen diabetes, epilepsia o enfermedad hepática. Pacientes que toman anticoagulantes, como warfarina, porque el tramadol puede aumentar el riesgo de sangrado. Y muy importante, quienes tienen antecedentes de caídas o pérdida de equilibrio. Recuerda, una fractura de cadera a los 70 años puede cambiar toda tu calidad de vida. No vale la pena arriesgarse por una dosis más alta de lo necesario. Alternativas seguras y complementarias. El dolor no solo se combate con medicamentos. La ciencia moderna y la experiencia de muchos adultos mayores demuestra que una combinación de hábitos saludables puede reducir el dolor hasta en un 40% sin necesidad de aumentar las pastillas. Ejercicio adaptado. Caminar 30 minutos diarios, hacer estiramientos suaves o practicar yoga para adultos mayores mejora la circulación y libera endorfinas naturales, los analgésicos del cuerpo. El Instituto Nacional de Geriatría recomienda ejercicios de bajo impacto como el tai chi o la natación suave para reducir la rigidez articular. Alimentación antiinflamatoria. Incorpora alimentos como salmón, chía, cúrcuma, jengibre y verduras verdes. Un estudio de la Johns Hopkins Medicine demostró que una dieta rica en omega 3 y antioxidantes reduce la necesidad de analgésicos en personas con artritis. Rutina de sueño y manejo del estrés. Dormir bien es esencial para controlar el dolor. Evita pantallas brillantes antes de dormir y prueba técnicas de respiración profunda o una infusión de valeriana. El descanso permite que tu cuerpo se repare y mejore su tolerancia al dolor. Terapias sin medicamentos. Masajes terapéuticos, acupuntura, fisioterapia y terapia de calor local han mostrado resultados positivos en estudios de la Mayo Clinic. A veces, combinar un analgésico ligero con estas técnicas permite reducir la dosis de tramadol o incluso suspenderlo gradualmente. Recuerdo a don Ernesto, un paciente de 72 años que llevaba meses dependiendo del tramadol por un dolor crónico en la espalda. Comenzamos un plan combinado. Ejercicios de estiramiento, alimentación rica en omega 3 y sesiones semanales de fisioterapia. En 6 semanas redujo su dosis a la mitad y recuperó movilidad. Hoy camina con más energía y duerme sin necesidad de pastillas. El mensaje es claro. El dolor puede controlarse sin perder tu libertad ni tu claridad mental. El secreto está en el equilibrio. Usar los medicamentos solo cuando son realmente necesarios y acompañarlos de hábitos saludables que fortalezcan tu cuerpo. En la siguiente parte, te daré las reglas de oro para usar el tramadol de forma segura, el resumen de todo lo aprendido y una reflexión final que puede cambiar la manera en que ves el tratamiento del dolor en la tercera edad. Después de todo lo que hemos visto, quiero dejarte con una verdad sencilla. El tramadol no es un villano, pero tampoco una solución mágica. Es una herramienta poderosa que puede devolver calidad de vida, o causar más daño si se usa sin guía. En mis años de consulta he visto a muchos pacientes que lo tomaban con miedo o culpa, y otros que lo usaban sin precaución. Y en ambos casos, el problema no era el medicamento, sino la falta de información y acompañamiento médico. Así que aquí te dejo las 3 reglas de oro que siempre comparto con mis pacientes mayores de 60 años. 1. Usa la dosis mínima necesaria, el menor tiempo posible. No busques quitar el dolor por completo, sino controlarlo lo suficiente para poder moverte, dormir y vivir con bienestar. A veces una dosis más baja, combinada con fisioterapia o calor local,
Da el mismo alivio con menos riesgo. 2. Nunca combines medicamentos sin avisar a tu médico. Esto incluye TE con acento agudo S, hierbas y suplementos naturales. El cuerpo de un adulto mayor procesa más lentamente todo lo que ingiere, y lo que parece inofensivo puede potenciar el efecto sedante del tramadol. Un solo error puede causar una caída, un desmayo o algo más grave. 3. Si vas a suspender el medicamento, hazlo poco a poco. Nunca de golpe. Reducir la dosis de manera gradual. Entre un 10 y un 25% cada semana. Permite que tu cuerpo se adapte sin sufrir síntomas de abstinencia como ansiedad, sudoración o insomnio. Y hazlo siempre bajo supervisión médica. Envejecer no significa vivir con dolor constante ni depender de pastillas para cada molestia. El cuerpo tiene una capacidad increíble de adaptarse y sanar si lo cuidamos con respeto. Buena alimentación, movimiento diario, descanso profundo y revisiones médicas regulares. Recuerda, no se trata de quitar el dolor a toda costa, sino de recuperar tu libertad sin perder tu bienestar. Y si algo de este vídeo te ayudó a comprender mejor tu tratamiento o el de un ser querido, compártelo. Puede ser la información que otra persona necesita para evitar una caída o una emergencia. Cuéntame en los comentarios, ¿has usado tramadol o conoces a alguien que lo toma? ¿Qué hábitos te han ayudado a aliviar el dolor de forma natural? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo más consejos de salud confiables y con base científica para una vida plena después de los 60. Gracias por acompañarme. Soy Ladra, Lucía Herrera, y recuerda, tu salud no tiene edad, pero sí tiene decisiones.